Bien, pues vamos a meditar en la palabra de esta mañana bajo este título, La Gran Invitación. La Gran Invitación. Y vamos a tener la lectura en Lucas capítulo 14 a partir del versículo 1. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos guía, nos aclara el camino a seguir. Pedimos, Señor, que en estos momentos tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones, dándonos facilidad de entendimiento y también, personalmente, facilidad de palabra, para que todos juntos disfrutemos de ella y estemos bien atentos a lo que nos quieras decir según cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 14. Vamos a leer 24 versículos. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban a Jesús. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo:
Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. El Evangelio es una gran invitación. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El Evangelio es una gran invitación. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios invita una y otra vez al hombre a sostener una relación personal con Él. Una relación correcta, perfecta con Dios. Es triste, es verdad que es triste y muchas veces, y lógicamente totalmente falso, que Dios se ha presentado muchas veces como un ser lejano, como un ser desconocido, misterioso, rácano, huraño, justiciero e ignorante del sufrimiento humano. Todo lo contrario. Dios siempre está invitando. Él es el creador, el sustentador de su creación e invita a acudir a su presencia. Dice el Salmo 100, versículo 2, venid ante su presencia con regocijo. Esto lo hemos estado cantando más o menos en esta mañana, ¿verdad? Venid ante su presencia con regocijo. No solo tiene Dios misericordia del ser humano, sino que además quiere bendecirle abundantemente. Dice en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, esa invitación permanente de parte de Dios a gozar de su presencia, desde luego es un llamado personal. También, no solamente al pueblo de Israel, pero es un llamado personal. Jesús mismo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Y os daré descanso. Hay una invitación permanente de parte de Dios. Y es una invitación para todo aquel que busca un sentido a su vida, para aquel que realmente está intentando descifrar por qué estoy aquí, para qué vivo. Jesús trasladaba esa invitación a comerle a Él, a permanecer en Él, a tenerle muy presente. Decía Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Pero además, esta invitación de parte de Dios trasciende a la eternidad. Es una cuestión personal, temporal, pasajera en los años que nos toca vivir, pero además es que trasciende a la eternidad. Va más allá de lo temporal, esta invitación de parte de Dios. Dice en Mateo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que la invitación de parte de Dios va desde lo más terrenal y en lo más próximo a la eternidad. Jesús no dejó de invitar a sus oyentes a seguirle, ¿verdad? ¿Cuántas veces les decía a aquellos, a su audiencia, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? Y así lo hicieron un puñado de hombres y mujeres. Escuchar.
12 hombres y los otros trastocaron el Imperio Romano. Y no solamente trastocaron el Imperio Romano de entonces, hace 2000 años, sino que ese grupito pequeño de hombres y mujeres han sido la gran cadena, la gran explosión de hombres y millones y millones y millones y millones de hombres y mujeres que han aceptado la invitación de Dios. Ahora bien, no siempre las circunstancias de estas invitaciones parecían las más óptimas para lanzar el mensaje de la invitación. Y por eso vamos a esta historia. Vamos a ver en esta historia algunos aspectos, la historia que acabamos de leer, algunos aspectos que ocurrieron en esa invitación. Es una invitación un poco distinta, ¿no? Un poco parece extraña en algunos aspectos. Vamos a verla. En primer lugar, vamos al Evangelio de Lucas. En primer lugar, lo que leemos es que la historia esta arranca en casa de uno de los principales de los fariseos. Sabemos cómo Jesús confrontaba la hipocresía de esta secta religiosa, los fariseos, y cómo fueron estos mismos parte instigadora de su muerte, entre otras cosas, acusándole, en parte con razón, de que él, Jesús, se hacía llamar, y lo era, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero en esta historia no tenemos constancia de que este fariseo, como hemos leído, fuera un hombre interesado por el mensaje, de una manera especial, por el mensaje de Jesús, ni por su persona. Es más probable que este hombre le invitara siguiendo un poco las costumbres de la época y las costumbres también de su rango. Era un principal, un fariseo importante dentro de lo que era la sinagoga, y sabría seguramente de la fama de Jesús, de ese profeta que va removiendo un poco la conciencia de la gente. Y de acuerdo a su rango invitó a Jesús a esa comida en la que habían otros intérpretes de la ley, dice, hemos leído, y Jesús aceptó la invitación. ¿Por qué aceptaría Jesús la invitación? Bien, el Señor Jesús nunca rechazó las oportunidades para hablar acerca del reino. A pesar incluso de las circunstancias más adversas, como podía ser en ese ambiente. Y la prueba está en que todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a enseñar, fue realmente oportuno. Era sábado, hemos leído, día de reposo. Un día de reposo sagrado para los judíos. Pero de pronto se le presenta un hombre, dice, hidrópico. La hidropesía, o edema, es un edema generalizado, es una retención anormal de líquidos, ¿verdad? Algunos de nosotros a veces a lo mejor habréis tenido, ¿no? Retención de líquidos, pero en este caso era tan evidente, tan obvio, esa retención de líquidos en realidad era un síntoma de otras enfermedades, podía ser del hígado, del sistema circulatorio, de los riñones. Era tan evidente que Jesús sabía de la gravedad de ese hombre. O sea, no era simplemente que estaba un poquito hinchado, no. Habría un problema detrás. Y Jesús sabía el problema de ese hombre. Pero antes de sanarlo, Jesús lanza a los presentes la pregunta de si era lícito, si estaba bien sanar en un día de reposo. Y lo curioso, no sé si os habéis fijado, lo curioso es que nadie responde. Todos callaron. Quizá porque a lo mejor pensarían, bueno, a ver qué es lo que decimos, porque Jesús no se iba a quedar callado. Y no respondieron ante esa pregunta, y dice que inmediatamente Jesús, dice, lo tomó, literalmente dice lo tomó, es decir, le cogió de la mano
tuvo ese contacto físico con el hidrópico, dice, y lo sanó. Y no explica más detalles. Y una vez sanado, dice que lo despidió, le dijo que ya podía marcharse. Bien, en medio de un ambiente hostil, y aquí es ya lo primero, Jesús obró. En medio de un ambiente adverso, no dejó de actuar Jesús. Es un llamado también a nosotros, los cristianos. No podemos, lógicamente, ni debemos vivir aislados y alejados de aquellos que no conocen a Cristo. Pero porque siempre van a haber oportunidades de promover la gloria de Dios. Siempre van a haber oportunidades de bendecir a otros que son invitados, que no son creyentes, y que incluso pueden tener una actitud adversa contra ti mismo. Ahora bien, digo, hay que aprovechar todas las oportunidades, pero también nos hemos de hacer planteamientos, reflexiones, diciendo que, por ejemplo, cuando yo estoy con personas no cristianas, que suele ser normal y habitual, solamente dedico mi tiempo a conversaciones, digamos, banales o mundanas, o conversaciones del tiempo, de la política, de la economía, solamente dedicamos, o realmente estamos a través de nuestra presencia y de nuestras palabras, estamos mostrando, aunque sea torpemente, el carácter de Cristo en nuestra vida, o simplemente mantenemos conversaciones, a veces sí, ¿no? Son ocasionales, pero cuando no estamos transpirando el carácter de Cristo, quizá eso lo tenemos que considerar. Cristo se presentó en casa del fariseo con una actitud de mostrar la verdad, de no paralizar la obra para la cual él había venido, que era proclamar el reino. Y ese es su propósito. El que desee, desde luego, servir a Cristo, y espero que sea ese tu deseo, hermano y hermana, el que desee servir a Cristo no ha de olvidar nunca que seremos objeto de vigilancia o de atención y en algunos casos incluso de acusación de parte de otros. Pero que nunca sea un pretexto para no mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. No dejemos la verdad detrás de la puerta. Mostrémosla siempre presente. La cuestión para ellos, para estos hombres, no solo fue la sanación de aquel hombre, que ya en sí ya era algo extraordinario. Ahora lo decimos de una manera rápida, pero la sanación no fue cualquier cosa. Pero la preocupación de aquellos, o la cuestión para aquellos, era el hecho de que esa sanación se hiciera en sábado. Y efectivamente el sábado era el cuarto mandamiento que encontramos en la ley mosaica, que fue para ser observado y cumplido. Ahora bien, lo que el Señor estaba diciendo una otra vez, y en otros casos también, que el sábado fue dado para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso no podía excluir hacer una obra de sanidad como la que había hecho, de sanación. No se podía excluir ni obras de caridad, ni obras de misericordia, ni actos de bondad, ni de auxilio a las necesidades del hombre. Y Jesús no importaba que fuera un sábado para mostrar esa misericordia y esa bondad. Y después de eso encontramos, porque en nuestras Biblias normalmente está dividido en 3 partes, encontramos como en ese ambiente que hemos leído, Jesús estaba atento al grupo de personas que tenía allí. Repito, acordaos, eran el fariseo, muchos principales, dice principales, también gente que enseñaban la ley, seguramente habrían escribas, colegas y otros. Ahí estaban presentes en casa del fariseo. Pero Jesús observa a las personas y ve el egoísmo
de unos cuantos de ellos. Dice que buscaban las mejores posiciones en la mesa. La mesa no era como las que tenemos nosotros en casa o aquí, ¿no? Estaban todos alrededor, medio acostados, era otro sistema, otra manera de estar. Pero dice que habían unos que buscaban los primeros puestos. ¿Y Jesús qué pasa? No se queda callado. Jesús no se queda callado. Primero dice que se dirigió a los convidados con una parábola advirtiéndoles que podrían ser desplazados de su lugar. Aquellos que buscaban los primeros puestos les advierte, cuidado que podéis ser desplazados porque el anfitrión puede venir y decir, vete para otro lugar, que hay otras personas que pueden ocupar tu lugar. Una verdad espiritual que en realidad lo que está hablando es acerca de la humildad. Dice Santiago 2:4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona verdaderamente humilde ve o se ve a sí misma como lo ve Dios. La persona humilde, aquel que es humilde delante de Dios, se ve a sí mismo como Dios piensa que le está viendo. Y no se coloca en un primer lugar. Dios honra a las personas así. Dice Lucas, en aquella oración de María, la que fue madre de Jesús, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y aquellos hombres que estaban en aquella cena realmente eran orgullosos, si no el Señor no lo hubiera dicho. Y después de advertirles eso, se dirige Jesús al anfitrión de la comida, a ese fariseo. Le habló con rotundidad. Hemos leído versículos del 12 al 14. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus amiguetes, a aquellos conocidos, dices, porque ellos te volverán a invitar y será un compicheo constante. Dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dice, y serás feliz, bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Claro, muchas veces intentamos ser o hacer cosas, a veces para otros, con la esperanza de que me lo devuelvan. Y eso no es generosidad, eso no es humildad, eso no es darse, eso es un trueque. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, te estás equivocando. Y además le dice que le habla con rotundidad. Imaginaos, el anfitrión que le ha invitado a él, le está dando caña y le está diciendo, mira, lo mejor es que recibas a aquellos que no te van a dar nada, porque al final tu recompensa estará más allá de la muerte. Habla de la resurrección de los muertos. La recompensa, cuando uno da sin esperar nada. Ese es el mensaje que estaba dando Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, le recuerda estas palabras. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la idea. Lo importante no es lo que tengo, sino a quién estoy ofreciéndome, qué es lo que yo estoy dándome.
Y en ese ambiente de esa cena, de esa comida, en Viena empieza esta parábola tan conocida. La conversación en aquel lugar, por lo que estamos viendo, se estaba haciendo interesante. Habrían comentarios seguramente en voz baja, porque claro, Jesús estaba diciendo cosas, les estaba dando caña en un sentido, ¿no? Les estaba poniendo bien finos, ¿no? Algunos. Y la conversación se estaba dando interesante, no estaba pasando desapercibido Jesús. Y en esos momentos hay uno de ellos, de manera espontánea, parece, dice esta frase: dichoso, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. De pronto alguien suelta esta frase. Era como decirle: vale, a ver, explícanos más sobre el reino, porque parece que tú conoces bastante bien de qué va esto. Hay personas, no sé si conoces, pero hay personas que les gusta oír cosas acerca del cielo. Incluso les gusta que les expliquemos historias de la Biblia, o que incluso qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Pero Jesús, ante esas personas que tienen curiosidad, les está diciendo que no significa nada si no están dispuestos a seguirle a Él. Por mucho interés aparente que se tenga, si no estás dispuesto a seguirle a Él, de nada sirve esos intereses por detalles e historias. Como era habitual en Jesús, ante esa pregunta o esa frase que ha dicho este hombre, Jesús responde con una parábola. Una parábola para dejar claro que hay muchos que son invitados a entrar en el reino, pero que nunca llegarán porque precisamente desatienden la invitación. Este es el mensaje que básicamente dice en esta parábola. Muchos son los invitados, pero no todos aceptarán la invitación. ¿Quién de verdad podía gozar del privilegio de estar en el reino? La parábola nos enseña que Dios ha provisto abundantemente los medios por los cuales el hombre puede ser salvo. Y hay varias cosas aquí interesantes. En primer lugar, nos dice en esta parábola, versículo 16, que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A este banquete se le llama cena. Es una invitación que los convidados conocían, porque la palabra esta cena era muy típico en aquel tiempo y en los países orientales. La comida principal del día se hacía al atardecer, en familia. De hecho, la palabra cena en griego es koiné, que significa común. Y esta invitación del señor de la casa es una generación generosa, extendida a muchos convidados. La costumbre era que primero había una invitación que los convidados conocían. Después había un segundo llamado para decir la cena ya está preparada. Esto es algo parecido a los que cuando se celebra, por ejemplo, las bodas de un banquete, ¿no? Se envía la invitación, pero luego la gente tiene que confirmar, ¿verdad? Tiene que confirmar si van a asistir o no van a asistir. Bien, pues en este caso el padre de familia envía a su siervo para decirles: ya todo está preparado. Y así es el Evangelio. Durante siglos fue profetizado el plan de redención de parte de Dios. Las diferentes generaciones, la puesta en marcha de una nación como la de Israel, desde la cual surgiría o nacería el Mesías, su venida había sido anunciada por siglos. La invitación ya se había hecho.
La invitación se había hecho por activa y por pasiva. Pero ahora el siervo, el Hijo del Hombre, que vino no para ser servido, sino para servir, se presenta para decir también: todo está preparado, todo está a punto, la comida está dispuesta, la salvación está ahí. Y en esos momentos, en una palabra, Cristo ya es esa figura que destaca en esta gran cena. Es una parábola, pero Cristo destaca de que Él está dispuesto. Él, como hemos leído antes, dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cristo entregó su vida en aquella cruz cuando dijo: consumado es, todo está preparado, la salvación ya es un hecho. Y está listo para limpiar los pecados de todo aquel que acuda a Él. Y el Espíritu Santo está listo para venir y generar, hacer una nueva persona y llenar tu vida. Y Dios está listo, está preparado para que su voluntad se cumpla en tu vida. La invitación está extendida. Todo está preparado. Decía Pablo a los Corintios: nosotros, como colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que la gracia está disponible. La invitación está hecha, todo está preparado y está disponible hasta el día de hoy. Hasta ahora mismo. Hasta este momento. Ahora es el tiempo aceptable. Ayer, a lo mejor a los seguidores del Barça os enterasteis, ayer se canceló el partido de fútbol que había entre el Barça y otro equipo, el Osasuna, o creo que es así. ¿Por qué? Porque el médico del equipo, o uno de los médicos del equipo, falleció repentinamente ayer mismo en el hotel donde estaban concentrados. Es que la vida es así. Es que la vida es así. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el momento de aceptar la invitación de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la gracia de Dios está disponible hasta el día de hoy, hasta este momento. Pero surgen las excusas. Surgen las excusas. Jesús a nadie rechaza. Jesús a nadie rechaza. Son los hombres los que no quieren, como decía él mismo, no quieren venir a él para que tengan vida eterna. Y entonces es cuando llegan las excusas. Dice el versículo 18, todos a una comenzaron a excusarse. Es una parábola. Pero dice, todos a una comenzaron a excusarse. En la estantería del despacho que tenemos en casa, o de la habitación esa donde tenemos ahí el ordenador y la tabla de planchar, Marina colocó un pequeño escrito, que lo tengo ahí a 2 palmos, lo leo cada día. Dice, si realmente quieres hacer algo, encontrarás el camino. Si no quieres, encontrarás una excusa. Santa Marina. Aquellos invitados se llenaron de excusas. No por ser depravados, no por ser violentos, no por hacer cosas terribles. Todo lo contrario, eran motivaciones aparentemente buenas, lógicas, importantes. Primero dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Anda, como si no pudiera ir a verla al día siguiente o en otro momento. Ahora tengo que ir a ver la hacienda que he comprado.
anteponía sus necesidades, o dicho en términos nuestros, anteponía sus prioridades a acudir a la cena a la que había sido invitado. Y por lo tanto, como consecuencia, rechazando, estaba menospreciando al señor de la casa. El otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlos. Claro, porque como los bueyes están esperando que sean probados, ¿verdad? De nuevo, ¿era legítimo que cuidase de esa recién propiedad que le serviría para prosperar su negocio? Claro que era legítimo, naturalmente. Pero cuando pones delante cualquier otra cosa, por muy legítima, por muy buena que sea, antes que el reino de Dios y su justicia, las consecuencias, más tarde o más temprano, o a largo plazo, las consecuencias serán terribles. Porque decía el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas te serán añadidas. Pero cuando tú pones las demás cosas antes que el reino de Dios, habrán consecuencias. El otro, acabo de casarme y no puedo ir. Primero mi familia, antes que aceptar la gran cena. Hombre, pues claro, hay que cuidar de los tuyos. Pero muchas veces anteponemos situaciones personales que esconden, son auténticos valores, pero dejan de lado a Dios pensando que el Señor ya lo tiene en cuenta. El Señor ya lo sabe. En cualquier caso, cualquier tipo de excusa es rechazar la invitación. Cualquier excusa, es rechazar la invitación de Dios. No es por ignorancia que muchas almas se pierden, es por amar más este mundo. No es por el odio hacia el Evangelio y sus seguidores que se pierden, es por el orgullo de no doblar su rodilla ante Cristo. El infierno está lleno de hombres y mujeres que se pasaron la vida poniendo excusas. La falta de moral, la infidelidad, el abandono son la ruina espiritual de millones de almas. Ninguna disculpa puede justificar al hombre rehusar la invitación de Dios de acudir a Cristo. ¿Y qué es lo que vino en esa parábola explicando Jesús? La indignación del señor de la casa. El siervo dice que regresó a su señor dándole las noticias de los que rehusaron la invitación. La reacción indignada del padre de familia fue que su siervo saliera en busca de nuevos convidados, desconocidos, marginados, minusválidos, mancos, cojos, ciegos. Es cierto que el mensaje central de la parábola está dirigida al pueblo de Israel y está diciendo, mirad, el pueblo de Israel, si vosotros no acudís, Dios va a llamar al resto de la humanidad y lo va a hacer igualmente. Al pueblo gentil, a los gentiles, a las naciones enteras, a los pecadores de todo el mundo, para que participen de las bodas del Cordero. Así que la ingratitud de los que rechazaron la invitación a la cena realmente era un menosprecio a la gracia y a la misericordia. Y también trasladándolo esto a la invitación que Dios hace para nosotros, ocurre lo mismo. Dice Pablo a los romanos, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Menosprecias esas riquezas espirituales? La indignación del Señor se manifestó en duras palabras. Al final, el versículo 24 dice, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Efectivamente, la gracia que es despreciada es una gracia perdida para los que no quieren recibir a Cristo, mientras que podían hacerlo. Por eso, cada vez que estamos invitando a alguien, o uno mismo se siente invitado por Dios,
cada vez que yo estoy rechazando esa gracia, eso va a traer consecuencias y seguramente, muy posiblemente, no va a haber una segunda oportunidad. ¿Quiénes fueron los verdaderos invitados? La respuesta positiva de todos aquellos marginados hizo que ocuparan su lugar, en lugar de aquellos que eran los privilegiados, aquellos que fueron recogiendo por las plazas, por las calles, ocuparon su lugar. Había lugar para ellos. Incluso todavía había lugar para más personas, para más convidados. Y por eso el Señor manda al siervo para que vaya por los caminos, por los vallados, animando a todos, venid, venid, que también vengan a la cena. El deseo apasionado del Señor de aquella parábola es el mismo deseo que Dios tiene hoy en día. Dios está apasionado para que las gentes vayan a su casa. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Dios te llama a su gran cena. No importa tu condición, no importa tu conocimiento de la palabra, no importa tu experiencia, Dios te invita a pasar la eternidad con Él. El cielo se está llenando de pecadores arrepentidos. El cielo se llena de arrepentidos, de personas que iban directas al infierno, directas a un futuro sin Dios y sin esperanza, y sin embargo un día fueron a los pies de la cruz. Dice precisamente Pablo, muy relacionado con esta parábola, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no sé si tú te sientes así, si en algún momento te has sentido débil, vil, menospreciado, pero Dios te ha invitado y te invita a hacerle caso, a seguirle, te invita nada menos que a pasar toda la eternidad con Él. Jesús ya lo advirtió en unos versículos antes, en el mismo Evangelio de Lucas, que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y llegará el día en que la casa estará llena. Y cuando eso ocurra, regresará a buscar a los suyos. Así que por eso acabo con este versículo que hemos leído antes al principio. Decía que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y aquí viene la gran invitación, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios hace esta invitación. La sigue haciendo, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios sigue invitando a las personas a que acudan a Él. Y espero que tú también hayas aceptado esa invitación. Que te sientas bendecido, aunque seas cojo, manco, menospreciado o vil, no importa tu historia, pero Dios te ama y Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Y quiere que pases toda la eternidad con Él. Lo único que toca es aceptar esa invitación. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?